Euronews. Las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews. Hoy abrimos nuestro informativo con la noticia del día. Hace 2 años del fatídico accidente ferroviario vivido en Tempi, Grecia, en el que hubo 57 víctimas mortales. Hoy se ha conocido la causa oficial tras la investigación del mismo y fue un error humano. Miles de personas han manifestado en Atenas y ha habido numerosos disturbios, incluido el lanzamiento de cócteles Molotov o piedras contra el Parlamento. Trump ha confirmado que el acuerdo de paz con Ucrania llegará pronto después de reunirse con Starmer y además ha cerrado el acuerdo de materias primas con Ucrania. Desde Euronews hemos hablado con una experta que analiza los pormenores y las dificultades de ese acuerdo con el que Ucrania no puede ni violar ni incumplir ningún acuerdo previo con la Unión Europea. Aparte de ello, partiendo de una encuesta de Ipsos, hemos recopilado el sentimiento de los europeos frente al apoyo de la Unión Europea a Ucrania y la llegada de Trump. Comenzamos. El acuerdo de paz en Ucrania llegará pronto, dice Donald Trump tras reunirse con Starmer. Este viernes recibe a Zelensky en la Casa Blanca. Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania se reúnen este viernes para valorar el hipotético acuerdo sobre la cesión de minerales ucranianos ante Washington. Macron pide luchar de forma existencial por Ucrania durante su visita de Estado a Portugal, país con el que ha estrechado lazos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que las conversaciones de paz para poner fin a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia avanzan rápidamente. Las declaraciones se producen cuando Trump ha recibido en la Casa Blanca al primer ministro británico para hablar de los esfuerzos de paz en curso. ¿Va a lograr un acuerdo de paz en Ucrania? Sí, lo lograremos. ¿Están confiados? Podemos hacerlo y lo vamos a hacer. Trump asegura que su equipo mantiene un estrecho contacto con el líder ruso y el ucraniano Zelensky para explorar vías que pongan fin a los enfrentamientos. Advirtió, no obstante, de que el margen de tiempo en el que se puede aplicar un acuerdo es muy estrecho y añadió que o se alcanza bastante pronto o no se alcanzará. Estamos trabajando muy duro para conseguir que la guerra termine. Creo que hemos hecho muchos progresos y creo que se está avanzando muy rápidamente. Y quiero dar las gracias a todos los que trabajan en ello. Les haremos saber lo que ocurra. Será bastante pronto o no será. Starmer expresó la disposición de su país a poner botas sobre el terreno para garantizar en Ucrania la seguridad del país ante un posible acuerdo de paz. El premier británico también señaló que el acuerdo debe ser correcto y no puede recompensar al agresor, advirtiendo de que eso sentaría un peligroso precedente. Hay un famoso eslogan en el Reino Unido, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que dice: tenemos que ganar la paz. Y eso es lo que debemos hacer ahora. Pero no puede ser una paz que recompense al agresor o que dé aliento a regímenes como Irán. Estamos de acuerdo en que la historia debe estar del lado del pacificador y no del agresor. Trump se reunirá con Zelensky este viernes en la Casa Blanca para firmar un acuerdo sobre minerales entre Estados Unidos y Ucrania y para abordar los últimos acontecimientos. El potencial acuerdo sobre minerales y tierras raras fraguado entre Ucrania y Estados Unidos supone una prueba diplomática para Kiev y Washington, según afirma Yulia Pavitska, de la Escuela de Economía de Kiev. Esta economista afirma que Kiev no esperaba que se impusiesen condiciones sobre ellos en lugar de sobre Rusia. En realidad nadie podía prever la escala y en lo que se convertiría este acuerdo y en lo que recibiríamos para firmar. Es un acuerdo completamente bárbaro, que supone obligar a Ucrania a dar sus recursos para compensar toda la ayuda proporcionada en términos de compra de deuda. Inesperadamente, el primer borrador no estaba alineado con los intereses ucranianos y cuestionaba la soberanía del país. Según Pavitska, cualquier acuerdo que se firme no debería contradecir las posibilidades que tenga Ucrania para entrar en la Unión, aunque no menciona a la OTAN. Creo que por ahora es importante que este acuerdo de alto nivel enviado a Estados Unidos tenga líneas rojas que no contradigan o violen cualquier acuerdo o cualquier cosa que ya estuviese firmado con la Unión Europea.
Además, creo que la totalidad del acuerdo debería ser ratificada por el Parlamento. También es una especie de compromiso de seguridad para nosotros, porque tenemos al Parlamento que también quería votar por algún acuerdo cutre que hubiera sido contradictorio respecto a la legislación que tenemos hacia la Unión Europea. Babitska insiste que el acuerdo debe incluir unas garantías de seguridad para Ucrania y que el presidente Zelensky tiene intención de planteárselas a Donald Trump durante su reunión de este viernes en la Casa Blanca. Cuando la invasión rusa de Ucrania ha entrado esta semana en su tercer aniversario, los europeos han expresado opiniones encontradas sobre el continuo apoyo de la Unión Europea a Ucrania y las medidas del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto, iniciando conversaciones con Moscú. 3 años después del inicio de la guerra en Ucrania, el 66% de los franceses cree que la Unión Europea debe seguir apoyando a Ucrania, tanto financiera como militarmente, según un reciente estudio Ipsos. Sin embargo, el 78% de los franceses está contra cualquier intervención militar directa, a no ser que se trate de hacer cumplir un posible tratado de paz. En este caso, el 55% está a favor de enviar tropas de paz a Ucrania. Alemania es el tercer partidario de Ucrania, sin embargo, según un estudio reciente, casi la mitad de los alemanes quieren detener el apoyo financiero y militar a Ucrania. Las opiniones antiestadounidenses se extienden por Alemania desde la reelección de Trump. El 71% de los encuestados espera un deterioro en las relaciones germano-estadounidenses. Los españoles quieren estar al lado de Ucrania. Un llamativo 68% de los ciudadanos apoyan la ayuda a Kiev. Mientras tanto, el 94% cree que una política de defensa europea unificada es esencial en medio de la guerra. Los lazos de España con Estados Unidos son sólidos desde hace tiempo, con varias bases militares en el país. Ahora el gobierno español quiere fortalecer aún más sus relaciones con Washington. Según un sondeo reciente, aunque los italianos siguen apoyando a Ucrania, el sentimiento general ha cambiado. Solo 1 de cada 3 confía en el liderazgo de Zelensky, mientras que el apoyo a la ayuda militar a Ucrania ha caído del 47 al 29% en 2024. Las encuestas también sugieren que cuando se trata de Estados Unidos, las políticas de Trump sobre Ucrania atraen a los votantes de derechas. En Rumanía, una nueva encuesta afirma que más del 70% de los rumanos apoyan la adhesión del país a la OTAN y a la Unión Europea. El 63% de ellos ven las negociaciones Trump-Putin positivamente y más del 60% se opone a una posible retirada militar estadounidense de Rumanía. Hungría tiene el nivel más bajo de apoyo a Ucrania, pero una gran parte de la población muestra solidaridad con el país atacado por Rusia. En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, el gobierno de Orbán se ha comprometido con la administración Trump desde el principio, pero la población de Hungría está mucho más dividida. Los sondeos de opinión en Grecia muestran que el porcentaje de los que valoran positivamente el apoyo de la Unión Europea a Ucrania está disminuyendo gradualmente. Sin embargo, el sondeo presentado el martes por la televisión privada griega Sky mostró que tras la agitación causada por las iniciativas de Donald Trump, el 61% de los griegos quieren una mejor Europa. En cuanto a la presidencia de Trump, mostró que el 31% de los griegos expresan su preocupación, el 18% pesimismo y solo un 9% muestra satisfacción. El expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no cree que Ucrania deba adherirse a la Unión Europea a corto plazo. Y ello a pesar de que su sucesora, Ursula von der Leyen, abrió la puerta a la adhesión del país en los próximos 5 años. La Unión Europea tiene que ser muy cuidadosa a la hora de admitir nuevos miembros. Ucrania no está preparada para la adhesión. La economía no está en una posición que pueda fácilmente participar en el mercado interior europeo. La estructura estatal de Ucrania no refleja al 100% los valores europeos básicos. Y hay corrupción en Ucrania, incluso para los propios ucranianos. En su lugar, por ejemplo, Jean-Claude Juncker propone un tipo de adhesión
sin derecho a voto en el Consejo Europeo. Nunca he mencionado una fecha para la futura adhesión de las naciones europeas a la Unión Europea, porque es un tema demasiado crítico para mencionar fechas. Pero acepto que Ucrania está haciendo progresos en las diferentes cuestiones que hemos mencionado. Yo estaría a favor de una adhesión que fuese menor, sí, una membresía menor sin dimensiones institucionales. Puede ver la entrevista completa en The Europe Conversation el próximo jueves. Más de 20 comisarios europeos, incluidos los más altos cargos, visitan Nueva Delhi para tratar de relanzar una asociación estratégica entre la India y la Unión Europea. El objetivo es mejorar el acceso europeo al enorme mercado del país del sur de Asia, impulsar la cooperación en sectores tecnológicos clave y conseguir el apoyo indio en torno a Ucrania. En un contexto de tensas relaciones comerciales con Estados Unidos y China, la Comisión Europea despliega su estrategia de diversificar los acuerdos comerciales en todo el mundo. El viaje de 2 días, que incluye una reunión con el primer ministro indio el viernes, será clave para impulsar la cooperación en materia de tecnología. Ucrania será el centro de las conversaciones bilaterales entre Narendra Modi y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La UE intentará ganarse a India para su causa en un contexto de conversaciones preliminares de paz entre Rusia y Estados Unidos, de las que los europeos están actualmente excluidos. El presidente francés Emmanuel Macron realiza una visita de Estado de 2 días a Portugal para impulsar los lazos bilaterales e instar a la unidad europea. El mandatario francés viene de visitar Washington esta misma semana tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Macron trató de destacar la importancia de apoyar a Ucrania, aprovechando su reunión con su homólogo estadounidense. En su segundo mandato, Trump está siendo muy crítico con Europa. Confirmo que Trump recibirá a Zelensky si todo va bien, y creo que eso es genial. Siempre intentaré estar ahí para facilitar las cosas, pero Ucrania supone una lucha importante para nosotros. Es una lucha por el derecho internacional, por la soberanía, y es una lucha por la seguridad de los europeos. Es existencial para nosotros, así que es importante que Zelensky sea capaz de explicar al presidente Trump lo que está en juego en su país. Macron también va a visitar Oporto y firmará una serie de acuerdos que abarcan cuestiones políticas, económicas y de seguridad. Se ha reunido con su homólogo, el presidente Marcelo de Sousa, y también con el primer ministro Luis Montenegro. En una ceremonia en el Centro Cultural de Belém, aquí en Lisboa, el primer ministro portugués Luis Montenegro felicitó al presidente francés por el trabajo de las últimas semanas y por dar pasos positivos hacia la paz en Ucrania. Emmanuel Macron no habló de la situación en Europa del Este, pero dijo que los valores compartidos, como el multilateralismo, se están desmoronando en un mundo cada vez más fragmentado. Carvalho para Euronews en Lisboa. A pesar del declive democrático a nivel mundial, las democracias gozan de buena salud en Europa, según un nuevo informe. De los 10 países más democráticos del mundo, 9 están en Europa y la mitad de ellos son países nórdicos. Los estados se dividen en 4 tipos de regímenes políticos: democracia plena, democracia imperfecta, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Ningún país europeo está clasificado en esta última categoría. Con una puntuación de 8,38 sobre 10, Europa Occidental tiene el índice de democracia más alto del mundo. Sin embargo, el informe menciona un descontento general entre los votantes que alimenta a los partidos contrarios a la corriente dominante. En Europa en 2024 la puntuación subió ligeramente y por supuesto sabemos que tuvimos varias elecciones en Europa. La mayoría de los países europeos están clasificados como democracias plenas o imperfectas.
El informe también destaca algunos cambios notables. Con una puntuación de 7,99, Francia ha pasado de ser una democracia plena a una democracia defectuosa, tras la inestabilidad política provocada por las elecciones anticipadas y la caída del gobierno Barnier. Fue realmente el mal funcionamiento del gobierno lo que situó a Francia justo por debajo de esa puntuación de 8. Así que no creo que sea una situación irremediable para Francia volver a situarse por encima de esa marca de 8 si pueden mejorar el funcionamiento del gobierno en el transcurso del próximo año. Por el contrario, Portugal, la República Checa y Estonia pasaron de la democracia imperfecta a la democracia plena. En Portugal vimos una mejora en dos áreas, el funcionamiento del gobierno y la cultura política. Eso es realmente lo que hizo que la puntuación de Portugal estuviera por encima de 8 puntos. En una escala del 1 al 10, el índice de democracia se basa en 5 criterios: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. En los últimos días, muchas personas se han reunido ante el Hospital Gemelli, donde el Papa está siendo tratado para ofrecerle su apoyo y oraciones. Encienden velas, dejan dibujos o simplemente se solidarizan. Los fieles rezan a diario todas las tardes. Hablamos con algunas de las personas que asisten. Venir aquí se siente como estar en la misma habitación con el Papa. El Papa es una persona tan sencilla, ama a los pobres y está con la gente corriente. Y nos ha enseñado a ser así. Sé y confío en que Dios escuche nuestra oración, que Él tendrá salud para continuar la labor que comenzó. Es claramente una situación de aprensión y en la que se sentía la cercanía del Papa en todo momento. Y por eso estoy aquí. Consideré oportuno participar en los momentos de oración porque es una forma de cercanía y también una demostración de atención y amor a la Iglesia y por el papado en este momento. El gesto que ha tenido en este momento con la Iglesia de Gaza ha sido muy conmovedor. He estado presente porque mi padre fue un emigrante en Argentina. En la época en que Perón estaba en el poder, fue uno de esos italianos que se exiliaron. Así que Argentina es una segunda patria para mí. Estoy aquí porque él me recuerda a mi padre. Giorgia Orlandi, for Euronews, at Gemelli Hospital in Rome. Los hermanos e influencers Andrew y Tristan Tate han aterrizado en Florida después de que las autoridades de Rumanía levantaran sus restricciones de viaje legales. Los Tate fueron detenidos a finales de 2022 acusados de atraer y explotar sexualmente a mujeres en Rumanía, entre otros cargos. Andrew Tate también fue acusado de violación. Ambos hermanos niegan los hechos. En diciembre, un tribunal dictaminó que el caso no podía ir a juicio debido a múltiples irregularidades jurídicas y procesales por parte de los fiscales. Sin embargo, el caso continúa abierto. El levantamiento de las restricciones de movilidad de los influencers ultraderechistas se producen después de que miembros de la administración Trump mostrasen interés por el caso en la conferencia de seguridad celebrada recientemente en Múnich. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dicho, sin embargo, que los hermanos no son bienvenidos en su estado. Florida no es un lugar donde seas bienvenido con este tipo de conductas. No sé cómo se llegó a esto, no estábamos involucrados y no fuimos notificados. Los acusados son partidarios del presidente estadounidense Donald Trump. Cuando se le preguntó si su administración había presionado al gobierno rumano para que liberara a los Tate, Trump ha asegurado que no sabe nada del caso. No sé nada de esto, no sé nada. ¿Dices que están en un avión ahora mismo? Vamos a comprobarlo y os lo haremos saber. Las batallas legales de los hermanos Tate no se limitan a Rumanía. 4 mujeres británicas han acusado a Andrew de violencia sexual y abusos físicos, pero la Fiscalía inglesa ha optado por no procesarle de momento. Queda por ver si la Fiscalía de Florida presentará algún tipo de cargo. El líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, Abdullah Öcalan, ha pedido a los miembros del grupo kurdo prohibido que depongan las armas y disuelvan la organización para siempre.
En una declaración largamente esperada y leída el jueves por diputados del Partido Pro-Kurdo de la Libertad y la Democracia de los Pueblos en Estambul, el líder encarcelado del PKK dijo que el grupo ha completado su vida como sus homólogos y es necesaria su disolución. Mucho antes, el jueves, altos funcionarios del Partido Democrático del Pueblo se reunieron con Öcalan como parte de los renovados esfuerzos de paz entre Ankara y el partido. El llamamiento podría poner fin a un conflicto que ha durado más de 4 décadas y se ha cobrado decenas de miles de vidas. Öcalan, de 75 años, ha estado encarcelado en la isla de İmralı, frente a Estambul, desde 1999 tras ser condenado por traición. Fundado por Öcalan en 1978, el PKK ha liderado una insurgencia en el sureste de Turquía desde 1984. El grupo es considerado una organización terrorista por Turquía y sus aliados occidentales. Desde que empezó la intensa actividad sísmica en Santorini, algunos de los residentes han abandonado la isla ante el temor de un gran terremoto. Pero muchas familias se han quedado y los padres han formado a sus hijos para que sepan qué hacer en caso de una emergencia. Yanis Vailas y su esposa Irene tienen 6 hijos y viven en un pequeño pueblo de la isla. El miedo siempre ha existido, sigue existiendo y existirá. Así que como familia decidiremos qué hacer. Si llegamos al extremo y nos dicen que la isla debe ser evacuada, entonces nos iremos. La familia también tiene 2 perros, 2 gatos, una tortuga y un hámster, y los niños pequeños no querían irse sin sus mascotas. Tras discutirlo, los padres optaron por enseñar a sus hijos cómo reaccionar en caso de un terremoto fuerte para poder continuar con su vida cotidiana. Yo tenía miedo, no te voy a mentir. Pero nunca pensé ni por un momento dejar mi casa. Nací aquí y moriré aquí. Cada niño en la casa sabe qué hacer y cómo ayudar a los niños más pequeños. Ahora la familia se siente abandonada ya que nadie ha llamado a la puerta para ver si necesitan algo. Nadie vino a llamar a nuestra puerta a ver si nuestra casa estaba bien o para preguntar si necesitábamos algo con tantos niños. No tuvimos ninguna ayuda económica y nunca la tendremos de nadie. Estamos solos. Con suerte, con nuestras manos, las mías y las de mi marido, conseguiremos criar a nuestros hijos. Panos Rozos es guía profesional. Hace 11 años se trasladó con su mujer y sus 2 hijas a Santorini. No nos iremos aunque quede la mitad de la isla. Realmente no podemos. La familia ha decidido quedarse en la isla y espera que los terremotos no afecten a la temporada turística. Durante el último mes, los residentes de Santorini han estado pasando por momentos difíciles. Muchos se fueron a Atenas y otras grandes ciudades griegas, ya que no sabían cuánto tiempo la intensa actividad sísmica iba a durar. Pero ahora están volviendo a la isla y se espera que las escuelas abran en unos días, por lo que la vida cotidiana volverá a un ritmo más normal. ¿Cómo fluctuaría la población de la Unión Europea con y sin inmigración? Con el envejecimiento de la población en toda la Unión Europea, Eurostat predice que la población del bloque será casi un 7% inferior en 2100. Este descenso situará la población en 419 millones frente a los 449 millones de 2024. Letonia y Lituania sufrirán un descenso del 38%. Francia y Alemania registrarán unos descensos de su población total del 0,62 y el 1% respectivamente. Solo se espera que experimenten un crecimiento demográfico Luxemburgo, Malta y Suecia. Sin embargo, si no se tiene en cuenta la inmigración, la población de la Unión podría disminuir un 34%, lo que supondría pasar de 449 millones en 2024 a 295 a finales de siglo. Italia registraría el mayor descenso de población sin inmigrantes con un 52%, mientras que España y Malta le siguen con un 49 y un 48% respectivamente. Mientras, la población de Alemania experimentaría un descenso del 37% en 2100 en lugar del 1% previsto si se tiene en cuenta la inmigración.
El descenso de población en Francia llegaría al 13% en lugar de al 0,62%. ¿Dice Trump la verdad sobre el apoyo a Ucrania? Donald Trump ha estado creando confusión sobre el apoyo financiero de Estados Unidos a Ucrania. Hemos puesto 350.000 millones de dólares. ¿Cómo llegamos ahí? No lo sé, pero es un montón de dinero. Dice que el acuerdo de minerales que recientemente alcanzó con Kiev le permitirá recuperar hasta 350.000 millones de dólares gastados en Ucrania. Pero las estimaciones de Trump son inexactas. Desde que estalló la guerra en 2022, el Congreso de Estados Unidos ha asignado 174.200 millones de dólares en fondos a través de 5 leyes distintas. Esto incluye ayuda humanitaria, apoyo militar y otras asignaciones financieras. Otro rastreador del gobierno estadounidense sitúa esa cifra un poco más alta, en los 182.800 millones de dólares. De ellos, solo 83.400 millones han sido desembolsados a Ucrania. Los 99.400 millones restantes aún no se han comprometido o no se ha autorizado su desembolso. Zelensky llamó la atención sobre esto en una reciente entrevista. Hay 100.000 millones de esos 177.000 millones de dólares o 200.000 millones de dólares que nunca hemos recibido y esto es importante. Zelensky estaba señalando los casi 100.000 millones de dólares que Estados Unidos ha designado pero aún no ha desembolsado a Ucrania. Estos números coinciden con las cifras oficiales del gobierno de Estados Unidos, pero las palabras de Zelensky han sido sacadas de contexto en una campaña de desinformación que vimos circulando en X, Facebook y TikTok. Los usuarios han sugerido falsamente que Zelensky había perdido el dinero o lo había blanqueado ilegalmente. En ninguna parte encontramos pruebas que sugieran que Estados Unidos ha dado 350.000 millones de dólares para financiar los esfuerzos de Ucrania para resistir la guerra de Rusia. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde ofrecemos, por ejemplo, la actualización sobre la salud del Papa, que supera la fase crítica tras 15 días ingresado en Roma. Sin embargo, su pronóstico sigue siendo reservado y está actualmente con fisioterapia respiratoria, según el Vaticano. También aprovechamos para felicitar a todos los andaluces, ya que el 28 de febrero es el Día de Andalucía en España. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar, les dejamos con un vídeo no comment después del tiempo. Un saludo, nos vemos. Bye.